Bien, esta clase no debió existir, pero fue culpa mía me equivoqué de la fecha, un domingo antes de lo que cosa. Entonces, pero aprovechando que entramos el próximo domingo a las clases de personajes de la Biblia. Recordé que hace muchos años leí un libro y lo tuve que ir a buscar y tomé notas de ahí, de ese libro, porque hablaba de personajes de la Biblia que no son muy conocidos. Nosotros lo más seguro que vamos a ver es a personas como Abraham. ¿Quién no sabe de Abraham? Noé, los grandes de la historia en el pueblo de Dios. Pero en medio de esos hay personas que no son tan conocidas. Entonces, vamos a hablar un poco en cuanto a esto. Y voy a iniciar leyendo un poco de lo que el autor habla y que me encantó lo que él dice. Entonces dice lo siguiente. Dice él: desde muy joven he admirado a personas que viven sus vidas en las sombras. Ellas muchas veces sienten la presión de mucha responsabilidad. Sin embargo, soportan bajo esa presión sin querer ser vistos o notados. Ellos hacen gran trabajo gracias a las habilidades y los dones que Dios le ha dado y a su sazonada experiencia. Muchos llenan roles importantes y contribuyen inmensamente al logro de tareas muy importantes. Todo mientras se mantienen en virtual anonimato, sin el aplauso y generalmente sin ser reconocidos por el público en general. Estos fieles hombres y mujeres se mantienen haciendo su rol o trabajo, sabiendo que sus nombres nunca estarán en la luz, nunca estarán en el foco. Y dice él, sigue diciendo, y siendo honestos, estas personas se sentirían incómodos si sus nombres y sus rostros salieran a la luz. Toda esa atención y reconocimientos les haría sentir nerviosos. Ellos no quieren ser notados o llamar la atención a ellos mismos. Hacen lo que hacen porque es el rol que deben de llenar. O mejor dicho, hacen lo que hacen porque es su llamado. En silencio sirven y dan de sí mismos. Y el mundo es un mejor lugar por causa de ellos. Tal vez sean desconocidos, pero no son insignificantes. Y la Biblia tiene muchos desconocidos para nosotros, pero no insignificantes. Y nosotros, cuando vamos a través de las Escrituras, pasamos los nombres como que no son nadie. Pero la Biblia no gasta palabras. Y hay cosas que nos dicen de esas personas que nos hablan mucho del carácter de ellos, de las habilidades y cómo Dios los usó. Y aunque yo creo que muchos de nosotros admiramos a personas así, y algunos conocemos a personas así, trabajamos o hemos trabajado con personas que su labor, su trabajo, tiene un impacto inimaginable para el mundo. Cosas que personas nunca lo van a saber. Personas que usted tal vez se puede sentar al lado de ellos y no tiene ni idea de que usted se acuesta en la noche tranquilo y duerme porque existen personas como esa. Pero la verdad también es que muchos de nosotros no quisiéramos ser como ellos. A muchos de nosotros nos gusta la luz. Nos gusta el foco. Nos gusta ser reconocidos. Nos gusta que si hacemos algo, que nos den un aplauso. Porque si no, entonces ¿para qué lo hago? Y tal vez no lo decimos con nuestra boca, pero sí lo pensamos y actuamos muchas veces de esa manera. ¿Y cómo lo sé? Bueno,
Porque todos tenemos un poco de eso. Ese orgullo. A mí ni mencionaron mi nombre. Entonces, para la próxima vez que piden hacer algo que no van a mencionar mi nombre, me voy por ahí. Me voy por ahí. Apreciamos y admiramos a personas así, que hacen cosas sin querer ser nombrados, sin querer tener el foco, pero no nos gusta ser como ellos. A mí deme el foco. A mí póngame ahí enfrente, que me aplaudan. Yo quiero ser reconocido. Quiero el prestigio y quiero que la gente sepa que yo me lo merezco. Tengo que decirles que hay muchas cosas en este mundo que pasan que hacen personas que nunca las vamos a conocer. Cosas impresionantes. Que América es lo que es por el trabajo de desconocidos, pero no insignificantes. La iglesia de Cristo está llena de insignificantes, de desconocidos para el mundo, pero que su obra para el reino de Dios es incalculable. Amén. En los próximos meses, como dije, vamos a ver, varios de nuestros hermanos van a hablar de personajes de las Escrituras de los cuales sabemos mucho, de los grandes, de los Abrahams, de los David. Pero en esta mañana, rápidamente nada más, quiero ver tal vez algunos que no son tan conocidos, pero que sin ellos, algunos de estos grandes no fueran tan grandes. Quiero que vayamos a 2 Samuel capítulo 23. Antes de ir ahí, para no ser trampa, ¿quién ha escuchado de José Besebet? ¿Quién ha escuchado de Eleazar, hijo de Dodo? ¿Quién ha escuchado de Sama, hijo de Agüe? Nadie. Desconocidos. Desconocidos para nosotros, pero no insignificantes. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23. Voy a leer el versículo 1 y luego nos vamos a saltar al versículo 8. Versículo 1 de 2 Samuel capítulo 23 dice lo siguiente. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Estas son las palabras postreras. O sea, estos son, ese es como el último mensaje que David da al pueblo como en público, por decirlo así. Porque si nosotros vemos un poco más las escrituras, nos damos cuenta de que David dijo un par de cosas más. Pero la cosa significante, lo que cuando el pueblo se reunía para escuchar al rey, estas son las últimas palabras. Y en estas últimas palabras, David menciona a unos cuantos, que para muchos de nosotros son desconocidos. Pero mire lo que él dice, versículo 8. Estos son los valientes, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basabet, el tactomita, principal de los capitanes. Versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Y aquí una de las cosas que este hombre hizo, versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. En aquel día, Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger
el botín. Se fueron todos. Y él dijo, pues me quedo yo solo. Y dice que, de tanto que le quedó pegada la espada a su mano. Y a todos les dio espada. Después aparecieron todos por el botín. O sea, ya cuando los enemigos se fueron, bueno, ahora hay que recoger el oro y todo eso. Pero eso nos dice de este hombre. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos nuevamente, solo. Todos cobardemente se habían ido. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y dice, sigue diciendo, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo a la siega a David en la cueva, y sigue hablando. Pero de estos 30, en realidad eran 37, habla más después, 3 de ellos, capitanes, desconocidos para muchos. Todos sabemos de David y las batallas y lo que había ganado David. Pero fueron estos desconocidos para muchos de nosotros, que no son insignificantes, que Dios los usó. Usó su valentía, usó el estar ahí, y todo el trabajo que ellos hicieron fue para que la dinastía de David permaneciera. Dios los usó para mantener a David, de quien más adelante vendría ¿quién? El Mesías. Desconocidos para la mayoría, pero no insignificantes. Con un trabajo silencioso, donde tuvieron que mostrar valentía, tuvieron que demostrar fidelidad, confianza, y decir, mi vida es nada más un punto en esta gran historia. Y no importa que nadie me conozca, y no importa que todos corran, pero yo me quedo aquí, en medio de un campo, defendiendo lentejas, solo. Muy pocos de nosotros somos así. Como dije al principio, queremos el reconocimiento. Si usted me va a pedir hacer algo, tengo que asegurarme que me vean haciéndolo, porque si no, yo no lo quiero hacer. En nuestra iglesia han habido hombres que han decidido abandonar porque querían una posición. Si yo no tengo el nombre, pues yo me voy a donde me lo dan. Somos así, desgraciadamente. Somos así. Pero la historia no es la historia de David, no es la historia de Abraham, ni aún no es la historia de estos valientes. Nosotros somos una pieza muy pequeña en la historia de Dios. Y debemos saber tomar nuestro lugar. Tal vez no vamos a ser famosos. Y eso debe estar, that's okay with me. No hay ningún problema. Pero donde Dios me ha puesto, yo ahí me voy a quedar y hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Y lo voy a hacer fielmente. Fielmente. El segundo nada más hecho que yo quiero que veamos, y lo voy a sacar temprano de acá, está en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Entonces lo primero que hemos visto son
guerreros que casi nadie conoce, pero no eran insignificantes. Dios los usó para establecer la dinastía de David, de quien vendría el Mesías. Hechos capítulo 23. Versículo 12. 12. 23, 12. Hasta el 23. Dice así lo siguiente. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tributo que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Y el versículo 16: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y si avanzamos déjeme leerlo todo. Entonces, él tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie se lo dijese, que le había dado aviso de esto. Y después, si sigue leyendo, nos damos cuenta de que mandó a traer 200 soldados. ¿Cómo se llamaba el joven? ¿Cómo? No dice el nombre. Solo se nos dice, es el hijo de la hermana de Pablo. Hasta ahí yo me di cuenta que Pablo tenía un sobrino. ¿Y cómo se llamaba? No sabemos. No sabemos. Tan desconocido que no se nos da ni el nombre. El sobrino de Pablo. Pero en la providencia de Dios, ese muchacho estaba ahí y escuchó y actuó correctamente. ¿Qué hubiese pasado si ese muchacho desconocido, del cual ni se nos menciona su nombre, no hubiera estado ahí? Bueno, para empezar, el ministerio de Pablo hubiese terminado antes del tribunal de Roma. ¿Y qué significa esto? Que no tuviéramos la carta de Efesios, a los filipenses, a los colosenses, Timoteo, Tito. Porque su tiempo se hubiese acabado antes, si no hubiese sido por este desconocido, este muchacho, este joven desconocido, pero no insignificante. En la providencia de Dios y en su soberanía usó a este muchacho para preservar la vida de Pablo, quien le daría tanto, y Dios lo usaría tanto para darle a la iglesia de Cristo. Dice
el autor lo siguiente: no descuento la soberanía de Dios y su fidelidad en preservar a sus siervos. Y dice, lo único que se señala es que el éxito en el reino de Dios y en cualquier iglesia local depende de hombres y mujeres fieles que hacen un trabajo del cual muchos no ven y ni saben. Nuevamente, este joven, no sabemos su nombre. En las páginas de la Escritura y de la historia no quedó su nombre, pero lo que hizo sí está ahí, para el beneficio de la iglesia de Cristo. Muchos en esta iglesia, así como de pequeña que es, ven al pastor Josué, quien es el que sale en la cámara, y hablan muchas veces de la iglesia de Josué. Y esto no es hablar mal de hermano Josué, es que así somos, o sea, somos así. ¿A dónde se reúne usted? Yo en la iglesia de Josué, en la iglesia de Cristo que el pastor Josué pastorea. Pero lo que muchos no saben y no conocen son a los hermanos Luis, al hermano Noah, al hermano David, al hermano Carlos, a la hermana Loida. No conocen a Javi, a Santi, a Edward, a Davidcito, a Junior, a Andrés. Todo el trabajo que ellos hacen atrás de la cámara. ¿Quién es Davidcito? Davidcito. Los apuros que nosotros nos encontramos cuando no están los salgados por el trabajo que ellos hacen. El que sale tocando la guitarra es Josh y es el que dirige. Pero la cuadrilla de muchachos allá atrás y allá arriba, con los micrófonos y todo eso, nadie lo sabe y ni le importa quizás. Desconocidos, pero no insignificantes. Y debemos de cultivar eso en nosotros y en nuestros hijos. No hagas para que te vean y te aplaudan. Hay que hacer para la gloria de Dios. No importa tan pequeño rol o tan grande, con humildad. No el foco, no, para la gloria de Dios. Una cosa que hay que acordarse de manera repetida es: yo no soy tan importante. Tú no eres tan importante. El mundo no revuelve alrededor tuyo. Somos un puntito en la historia de Dios. Y debemos estar agradecidos por ese puntito. Y se nos olvida muchas veces. Y nosotros queremos ser el foco, nosotros queremos ser los grandes, cuando el único grande aquí es Cristo. El autor dice lo siguiente: la iglesia no se reúne para el bien de la gente que está enfrente. El pastor, el director de alabanza, los músicos. La iglesia es una reunión de don nadies. Tanto los que están sentados como los que sirven. Dice, de don nadies para alabar y adorar al único que sí es alguien. A Cristo, nuestra cabeza, el Rey de la creación. Amén. La iglesia, debemos ser un montón de desconocidos, que el único que sea conocido es Cristo. Esa es nuestra labor, y nada más, y nada más. Hay 3 características que son mencionadas y que nosotros vemos en las escrituras de muchos personajes, tanto conocidos como desconocidos. 3 características que tienen personas dispuestas a no ser el foco de atención, dispuestas a hacer su obra aunque no sean reconocidos. La primera de ellas es una devoción desinteresada. Y un autor habla de esto y dice que la devoción desinteresada es personas
que no les importa quién se lleva el crédito. Que no les importa que su nombre no aparezca en el periódico, que no les importa que su nombre no aparezca ahí en la presentación. No le importa. Para ellos eso no es lo importante. Que hacen su trabajo y tienen un trabajo que tiene mucho impacto sin importarles quién se lleva el crédito. Eso no es lo importante para ellos. La misión es lo importante para ellos. No importa si soy grande o pequeño, la misión. El propósito, eso es lo importante, no yo. Un trabajo que yo tengo, esto te lo meten ahí, todos los días. Todos los días. Nadie es importante, dice. La misión es lo importante. Tú no eres importante, yo no soy importante, la misión es importante. Y es grande cosa. La segunda característica es que las personas que tienen un gran impacto, no solo tienen una devoción desinteresada, sino que también buscan siempre la armonía. Siempre buscan la armonía. No se preocupan de las cosas pequeñas. No se detienen en las pequeñas diferencias. Aquellas diferencias que o ganas tú o gano yo. Si ganas tú, entonces yo no hago nada. No, hasta que se hagan las cosas como yo quiero, avanzamos. Si no, no se avanza. No, armonía. ¿Sabes qué? Esa forma es mejor, pues la hacemos de esa forma. No importa, o sea, es buscar la armonía, no detener el proceso, no hacer el trabajo por cosas pequeñas y triviales. Especialmente cuando se trata de que yo no salgo en la foto. Si yo no salgo en la foto, aquí no se hace nada. Yo tengo que salir en la foto. La tercera, un gozo contagioso. Esta dice Chuck Swindoll. Yo no estoy de acuerdo con Chuck Swindoll en muchas cosas, pero él en estas cosas es muy bueno. Y él habla del gozo contagioso. Y él dice lo siguiente: humildad y unidad. Saber que yo soy solo una pequeña parte en algo mucho más grande. Y saber que aún siendo tan pequeño Dios decide usarme. Me da un sentido de humildad, de unidad y de gozo. Porque Dios me tiene ahí, aunque sea haciendo nada para muchos, pero yo estoy haciendo y eso me trae gozo de ese Chuck Swindoll. Son tres características: devoción desinteresada, personas que buscan la armonía y un gozo contagioso que contagia, que parte de la humildad y que parte de la unidad, de saber quién soy y quién no soy, y no importa. El autor también de este capítulo que estaba leyendo, de este libro, hace dos preguntas que sinceramente yo me tuve que ahí quedar sentado meditando en ellas. Y la primera pregunta es: ¿qué quieres ser tú? ¿Una persona de importancia o una persona reconocida? ¿Qué piensan ustedes? Si yo le pregunto a usted, ¿qué quiere ser usted? ¿Una persona importante o una persona reconocida? No son lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué dicen? ¿O quieren ser importantes o quieren ser reconocidos? Una se lleva el foco, una sale en la foto, la otra hacen cosas importantes, hacen cosas que hacen la diferencia, aunque queden en el anonimato. Y está bien con ellos, no importa. ¿Quién conoce a un hombre que se llama John Henley?
Hay uno malo, pero John Henley. No es John Henley. John Smith. Y puedo seguir nombrando. Más de 9,000 soldados de los Estados Unidos murieron en Normandy durante la Segunda Guerra Mundial, en la invasión para liberar a Europa de los alemanes. Solo americanos, más de 9,000. Hay más de 9,000 cruces ahí. Y es un lugar solemne. Muchos desconocidos, de los cuales nosotros no sabemos su nombre, pero que pagaron el precio máximo por la libertad de Europa. Si no, toda esa gente estuviera hablando alemán. Pero cuando se nos menciona George Patton, todos sabemos quién George Patton es. Tal vez el comandante más grande que ha tenido los Estados Unidos del ejército americano. Conocemos a él, pero lo que lo hizo grande a él fueron todos esos desconocidos, que muchos de ellos pagaron el precio, más de 9,000 ahí que murieron, en el primer día de la invasión a Normandy. Los desconocidos pagando el precio, haciendo la labor, haciendo la diferencia, no importando que el foco se lo llevara el general Patton. Nosotros, que somos un ejército mucho más importante, una misión mucho más grande e importante, la iglesia de Cristo. Muchas veces no hacemos porque no me dan una posición. Dejamos de hacer porque no fui reconocido. El único que tiene que ser reconocido es Cristo. Él es el Rey. Nosotros tenemos que estar contentos, agradecidos y tenerlo como un privilegio, que aunque sacar la basura me ponga, es para el reino de Cristo. Para el reino de Cristo. Bien, lo dejamos ahí. La próxima semana inicia nuestro hermano Edward la clase de personajes conocidos, grandes personajes. Yo nada más quería poner el foco en aquellos que no son conocidos, porque usted y yo nunca vamos a ser David, y ni quiero tampoco, ni Abraham, pero sí somos un montón de desconocidos, puestos en un lugar de la historia, en un lugar del mundo, para hacer el trabajo de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, vamos a orar.